with the shotgun blast. Oakland, California, Estados Unidos. Ahí es donde se formó una de las bandas de groove metal más versátiles y potentes de la historia, Machine Head. La banda, liderada por el legendario Robb Flynn, fue formada en 1991 y hasta la fecha vendió más de 3 millones de discos en todo el mundo. Sin duda, la agresividad musical de Machine Head la convirtió en una de las bandas más respetadas del ambiente y pioneras en la nueva ola del heavy metal estadounidense. Hoy, para conocer más a fondo toda su carrera y trabajo, nos vamos a meter de lleno en 10 curiosidades sobre Machine Head. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Supercharger es el cuarto álbum de estudio de Machine Head y el último lanzamiento de la banda que cuenta con el guitarrista principal Ariel Luster. El lanzamiento fue totalmente inoportuno, ya que se lanzó el 2 de octubre de 2001. Apenas una semana después de los atentados a las Torres Gemelas en septiembre en Estados Unidos. El sencillo principal y también único sencillo que se lanzó de ese álbum fue Crashing Around You, traducido como Chocando a tu alrededor. Ya de entrada, la letra de la canción, su título e incluso el video les pareció a las personas como muy insensible, ya que lo que pasó es algo que impactó a todas las personas del mundo y había pasado recientemente, por lo que la canción fue retirada de todas las radios de rock tan pronto como se agregó, a pesar de ser la pista más agregada en los Estados Unidos. Y el video fue retirado de MTV debido a la letra metafórica de choque de la canción y el horizonte de San Francisco en llamas en el video. Como resultado de la poca promoción, estuvo muy por debajo del éxito de The Burning Red, su disco previo, que vendió alrededor de 134.000 copias en Estados Unidos. Supercharger, por su parte, vendió alrededor de 45.000, menos de la mitad, lo que lo convierte en un fracaso comercial y en el disco menos vendido de Machine Head. De hecho, la gira de promoción del álbum se realizó sin la ayuda de su sello Roadrunner Records, y después del lanzamiento de Hell Alive, un disco en vivo que la banda sacó solo para cumplir con su contrato, llevó a la banda a una pausa de 2 años en la sucursal estadounidense del sello. El álbum fue lanzado en ediciones estándar y digipack, la última de las cuales contiene 4 pistas extra publicadas anteriormente, entre las cuales se encuentran un cover de Black Sabbath llamado Hole in the Sky, la cual apareció originalmente en Nativity in Black 2, la segunda parte de una serie de 2 álbumes tributo a Black Sabbath. Curiosidad número 2. La canción Aesthetics of Hate fue escrita por Robb Flynn para el 6º álbum de la banda como represalia a un artículo de William Grimm para el sitio web Iconoclast, el cual hoy en día está eliminado. El artículo elogiaba el asesinato del guitarrista de Darrell. Grimm escribió el artículo afirmando que Darrell era parte de una generación que ha confundido el esputo con el arte y las acciones reflejadas son involuntarias con la emoción, que él es un poseedor ignorante, bárbaro y sin talento de una guitarra que parece más simiesca que humana. Después de leer el artículo, Flynn se enfureció y escribió Aesthetics of Hate, titulada Estética del Odio, Rip, Dimebag Abbott y Good Riddance, como condena del artículo de Grimm y de los detractores de Dimebag. También escribió un mensaje en el foro de la banda expresando su amistad con Darrell y habló sobre Grimm, diciendo: ¿qué sabrías tú sobre el amor o los valores? ¿Qué sabrías tú sobre dar al mundo? Todo lo que sabes es enseñar prejuicios, y tu corazón es tan negro como los fanáticos del heavy metal, ignorantes, sucios y horriblemente feos que conoces. Intenta pintar tus divagaciones retorcidas y ficticias. Es gracias a personas como tú que existe un Nathan Gales en el mundo, no los Dimebags y los músicos de metal que trabajan para unir a las personas a través de la música. La canción terminó recibiendo una nominación al premio Grammy por mejor interpretación de metal en la 50ª edición de los premios Grammy, y la misma canción aparece como una canción DLC en el juego Rock Band. Curiosidad número 3. Para mencionar cómo nació Machine Head hay que empezar a hablar de Robb Flynn, quien nació como Lawrence Matthew Cardin en Oakland, California. Flynn citó a Black Sabbath como su mayor influencia y la razón por la que toca la guitarra, aunque otras influencias incluyen bandas de thrash metal del área de la bahía como Exodus, Metallica, Slayer y grupos de thrash crossover y punk tales como Dead Kennedys, DRI y Suicidal Tendencies. Primero que nada, Flynn se unió a la banda de thrash metal Forbidden, llamada en aquel entonces Forbidden Evil, la cual influenció hasta artistas de death metal como Cannibal Corpse. Mientras estaba en su año de grabación en American High School, tocó esta banda desde 1985 a 1987, escribiendo 4 canciones que aparecieron en su álbum debut: Chalice of Blood, Forbidden Evil, As Good as Dead y parte de Mark into Fire, pero dejó la banda antes de que se lanzara el álbum para unirse a los rivales locales de thrash metal Violence, donde fue compañero de Phil Demmel, quien luego se uniría a Machine Head. Flynn se separó de Violence en 1991 después de una pelea física entre los miembros de la banda y una pandilla local, pero todavía tenía el deseo de escribir música, así que reclutó al bajista Adam Duce, el guitarrista Logan Mather y al baterista Tony Constanza para formar su propia banda Machine Head, cuyo nombre, a pesar de la creencia popular de que proviene del álbum de Deep Purple del mismo título, Flynn dice que se decidió por el nombre Machine Head simplemente porque pensó que sonaba genial. Curiosidad número 4.
Of Kingdom and Crown es el 10º álbum de Machine Head, el primer álbum de la banda que presenta al guitarrista Waclaw Kiltica y el primer álbum conceptual del grupo. Matt Alston se unió a la banda junto con Waclaw en 2019, pero no tocan el álbum debido a los problemas logísticos causados por la pandemia de COVID-19 en aquel momento. Si bien grabó las demos del álbum y también contribuyó con algunas ideas, las tareas de batería estuvieron a cargo de Navin Copperwith, quien actuó como baterista de sesión. Este disco está ambientado en un páramo futurista y gira en torno a dos personajes, Ares y Eros, quienes emprenden sus respectivas matanzas tras la muerte de sus seres queridos. Rob Flynn describió la trama general del concepto del álbum diciendo: el concepto se desarrolla en un páramo futurista, donde el cielo siempre es rojo carmesí y se basa en dos personajes. El personaje número 1 se llama Ares, pronunciado como Aries, y pierde al amor de su vida, Amethyst, yéndose de viaje contra las personas que la mataron. El personaje número 2 es Eros, quien pierde a su madre por una sobredosis, y en su espiral descendente hacia la depresión, se radicaliza como este líder carismático y emprende su propia ola de asesinatos, siendo una de las personas que mató a Amethyst. Y por eso la letra detalla cómo sus vidas se entrelazan. Rob describió el concepto inicial de Of Kingdom and Crown como un arco narrativo muy americano, donde había un hombre bueno que ganaba la batalla. Si bien Flynn pensó que el concepto era bueno, no estaba contento con él cuando descubrió que no podía conectarse emocionalmente con eso. Después de ver la serie de anime Attack on Titan, en la que los dos hijos de Flynn lo habían metido a él y a su familia durante la pandemia del COVID, a Flynn se le vino una idea a la mente y reescribió el concepto para convertir a ambos protagonistas en antihéroes. Flynn escribió la mayoría de las letras del álbum en su cabeza y a las 3 de la mañana simplemente ponía un cronómetro durante 20 minutos y escribía cualquier cosa que se le ocurriera. Flynn dijo: simplemente lo intentaba y hacía que todo rimara. Intentaba hacer una secuencia a partir de ello. Y luego simplemente volvía a la cama y cuando me despertaba, lo miraba la mañana siguiente y lo cantaba o intentaba tocar con eso. Y creo que el simple hecho de hacerlo e ir desmenuzándolo así todos los días realmente ayudó a que la historia se uniera. Si bien la mayoría de las letras del álbum fueron escritas únicamente por Flynn, Jared y Waclaw también ayudaron a contribuir con la letra y la música con ideas entre sí. La primera canción de Kingdom and Crown, Slaughter the Martyr, presenta el personaje de Ares, y Overdose y My Hands Are Empty presentan la historia de Eros, con el tema Unhallowed, contando cómo finalmente cae en la locura. Rob también contó que literalmente el día que renunciaron Dave McClain y Phil Demmel, comenzó a escribir el sencillo de 2020 Bulletproof, llorando en su jacuzzi y triste por algunas cosas. En ese momento es que comenzó a pensar en riffs. Curiosidad número 5. Cuando la banda empezó, comenzaron a tocar en un almacén local compartido con 4 bandas de punk rock. Machine Head grabó una demo en la habitación de un amigo, financiada con $800. Un ejecutivo discográfico que representa a Roadrunner Records escuchó la demo y contrató a la banda. Poco después de comenzar la producción, Tony Constanza dejó la banda y fue reemplazado por Chris Kontos, siendo la mayoría de las canciones escritas por Flynn y Deuce durante el tiempo que Flynn no estaba en una banda, sobre estar enojado por sus luchas anteriores en Violence, así como por sus batallas contra las drogas ilegales. El álbum vendió casi 400.000 copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum debut más vendido de Roadrunner Records hasta el lanzamiento del álbum debut homónimo de Slipknot. Este es el único álbum de estudio de Machine Head que presenta al baterista Chris Kontos, ya que en el 95 fue despedido luego de no cumplir con sus compromisos con la banda, pasando luego a ser baterista de Testament. Burn My Eyes contiene un cover de Cro-Mags llamado Hard Times y otro de Poison Idea llamado Islands of Fire. El título del álbum alude a la tercera parte de la frase Burn My Eyes and Try to Blind Me, de la canción Old. Estilísticamente, al álbum se le atribuye haber cerrado la brecha entre el thrash de segunda generación del área de la Bahía, liderada en ese entonces por Testament y The Danger, y la moderna escuela que surgió con Pantera. El 31 de octubre de 2006, Roadrunner Records anunció que, como parte de su 25 aniversario, relanzarían Burn My Eyes con un CD extra, que incluye temas y rarezas inéditas. Se dijo que saldría el 8 de enero de 2007, pero luego se retrasó hasta septiembre para que no interfiriera con el lanzamiento de The Blackening. Sin embargo, el relanzamiento fue cancelado. Rob Flynn explicó esto en su blog diciendo: hasta donde sabemos, el relanzamiento de Burn My Eyes se suponía que había coincidido con el 25 aniversario de Roadrunner Records en 2005 y luego fue reprogramado para su lanzamiento en octubre de 2006, pero quedó en un segundo plano. Y en lo que a nosotros respecta, eso es algo bueno. Este es el año de The Blackening y el plazo para relanzarlo ya pasó, sin mencionar que la idea de relanzar un álbum de hace 13 años que ya se ha celebrado con 2 shows de aniversario hace 3 años no tiene ningún sentido para nosotros. Para empezar, nunca nos emocionó reeditarlo, ya que solo iba a tener un montón de lados B, y no habría sido ni mucho menos tan genial como algunas de las otras reediciones que tenían DVD y todo ese tipo de cosas interesantes. Así que, por mucho que algunos de ustedes estén desanimados, sepan que es mejor de esta manera. Curiosidad número 6.
Unto the Locust fue el álbum con las listas más altas de la banda, ubicándose en el puesto 22 en el Billboard 200, hasta su siguiente lanzamiento Bloodstone and Diamonds, que llegó al puesto 21. Unto the Locust se grabó en los Jingleton Studios de Green Day. Ese sería el último álbum de estudio de Machine Head con el cofundador y bajista Adam Duce, antes de que lo despidieran debido a diferencias en curso con la banda el 11 de febrero de 2013. Todo el video de la canción Locust se basa en el arte del álbum, así como en la visión del artista Paul Gerard. Paul y la banda juntos elaboraron algunos conceptos para las escenas de ataque, así como la actuación de la banda, la cual fue filmada en una pantalla verde en Filadelfia el 1 de agosto de 2011. El video tiene más de 600 tomas, todas las cuales tienen diferentes niveles de efectos generados por computadora, y terminó tomando más de 2 meses para completarse. Es fácilmente, en las propias palabras de la banda, el video musical más grande que hayan hecho. Incluso con tantas tomas CGI, tuvieron que dividir el trabajo entre varias personas y editores. Con poco menos de 49 minutos de duración, el séptimo álbum de estudio de la banda es el álbum más corto que lanzaron. Curiosidad número 7. En el 99, en plena explosión del nu metal, la banda decidió incluir ciertos elementos y estilos de este género a su música, para trabajar en el álbum The Burning Red. Esta desviación del estilo groove metal de la banda provocó una reacción negativa por parte de los fanáticos, quienes se quejaron del rap que se escucha en canciones como From This Day o Desire to Fire. El baterista de Machine Head, Dave McClain, dijo: "Enojar a la gente no es algo malo, ¿sabes? Que la gente tenga una mentalidad estrecha es malo. No nos molesta en absoluto. Sabemos qué somos, y sabíamos que este disco iba a enojar a mucha gente, pero es de esperar también que algunas personas se sienten y escuchen el disco completo". Rob Flynn, vocalista de Machine Head, también dijo: "Hay 1 minuto y medio de rap en ese álbum. Los otros 53 minutos del disco son como una cicatriz gigante que se abre mientras yo vomito como un proyectil a través de ella. Si todo lo que la gente sacó de The Burning Red fue rap metal, entonces no lo escucharon". El guitarrista de Machine Head, Logan Mather, abandonó la banda en 1998 tras la grabación de su álbum The More Things Change, pero según la página oficial de Facebook de Machine Head, escribió el riff principal de I Defy antes de su partida. Este disco fue producido por el entonces conocido Ross Robinson, quien, citando la necesidad de algunas pistas en el lado B, animó a la banda a grabar una versión suave de la canción Message in a Bottle de Police, después de escuchar a Rob Flynn experimentar con ella durante el ensayo. Sin embargo, Flynn luchó fuertemente contra su inclusión en el álbum, y todavía no tiene una buena opinión sobre la portada del disco tampoco. La canción terminó en el álbum de todas maneras y no siendo utilizada como lado B como se planificaba. Otro cover que se puede encontrar en ese disco es House of Suffering de Bad Brains. Curiosidad número 8. Cuando el grupo rompió lazos comerciales con Roadrunner Records tras el disco Supercharger, la banda comenzó a escribir canciones para el próximo álbum y esperaba firmar con un sello discográfico. Hasta ese momento, si bien lanzaban sencillos para la radio, también preparaban canciones para que de manera intencional no sean incluidas en la radio. Esta vez hicieron lo contrario y grabaron una breve demo que incluía una canción estilo radio llamada Pins and Needles y un kit de prensa electrónico para las empresas, con la esperanza de poder conseguir un contrato gracias a sus esfuerzos anteriores. La banda fue rechazada por casi todos los sellos discográficos en Estados Unidos, hasta que Roadrunner USA, interesado en el nuevo álbum, le ofreció a Machine Head otro contrato discográfico. Machine Head aceptó la oferta alegando que la banda posee el 100% de la música. Y sí, básicamente terminaron y volvieron, como una relación tóxica. Curiosidad número 9. El sexto álbum de Machine Head es The Blackening. Este disco vendió 16.000 unidades en su primera semana y se convirtió en el tercer lanzamiento con mayor ranking de Machine Head, en el puesto 54 en el Billboard 200, y se ubicó en el top 20 en muchos países del resto del mundo, obteniendo la certificación plata por sus ventas en el Reino Unido de más de 60.000 copias. La primera canción fue originalmente escrita para Through the Ashes of Empires y se tituló Godfather 4. Esto en referencia a un riff de guitarra en la canción que el vocalista Robert Flynn consideró que tenía una vibra tipo El Padrino. La canción fue archivada, aunque el riff resurgió en un lado B. Slanderous fue la primera canción terminada que estaba en la lista de canciones. De 26 canciones escritas, la selección se redujo a 8. En febrero de 2005, Machine Head había escrito versiones preliminares de Beautiful Morning y Aesthetics of Hate, y Flynn asumió las tareas de producción por segunda vez en este álbum. La primera vez que Rob actuó como productor fue en el disco anterior, Through the Ashes of Empires. La banda se sorprendió por la duración de A Farewell to Arms y Clenching the Fist of Dissent, que duraron más de 10 minutos, y se preguntaron si sus fans podrían entender lo que estaba haciendo la banda. La discográfica Roadrunner Records dudó en la decisión de la banda de abrir el álbum con una canción de 10 minutos y medio como Clenching the Fist of Dissent, y le hizo a la banda preguntas similares a ¿estás seguro de que no quieres meterte en algo un poco más directo? La banda ignoró el comentario y creyó que la canción marcó el tono musical para el resto del álbum. Flynn cree que la banda fue ingenua acerca de la duración de las canciones y no le preocupaba si serían adecuadas para la radio o MTV, ya que la banda deliberadamente no quería recibir difusión. De hecho, la canción Now I Lay It Down tiene un estribillo que Flynn describe como poppy y agregó letras fuertes sobre una persona que termina con la vida de otra y luego con la suya misma.
Esto fue para que la canción no fuera adecuada para su transmisión al aire, ya que la banda quería hacer un disco épicamente oscuro. Flynn dijo que Clenching the Fist of Dissent y Wolves fueron las canciones más difíciles de construir. Para Clenching atribuyó la dificultad al número de pistas. La introducción de la canción tiene 90, incluyendo múltiples armonías de 3 partes con 2 guitarras, 20 pistas de caja, 4 pistas de bombo y platillos de marcha militar. La canción continúa con 5 guitarras eléctricas, 3 guitarras acústicas y 2 bajos. Flynn también describió la canción Wolves como difícil porque todo tiene que ser muy justo. Había tantos riffs que había que ser muy preciso a la hora de tocarla. Después de Slanderous y Beautiful Morning, Aesthetics of Hate fue la tercera canción escrita para el álbum. Flynn originalmente lo presentó a la banda como The Trashterpiece, que se convirtió en el título provisional de la canción porque, según Flynn, tiene una enorme deuda con la banda Exodus y, según él, hay mucha adoración del thrash en el área de la bahía en esta canción. En febrero de 2005, Machine Head había escrito una versión preliminar de Aesthetic of Hate. Una demo de 13 pistas de noviembre de 2005 incluía la canción, aunque contenía lo que Flynn describió como una estafa de Angel of Death de Slayer, totalmente tonta, y odiaba cada vez que la tocaban, así que se alegró de poder rearmarla. Curiosidad número 10. Entrando más en detalles sobre Robb Flynn, el cantante es ateo y por otro lado también está casado y tiene 2 hijos. El 11 de junio de 2007, Flynn recibió el premio Metal Hammer 2007 Golden God a Mejor Álbum del Año por The Blackening, y lo volvió a ganar en 2010 en la categoría de Mejor Banda en Vivo. En honor a Debbie Abono y Ronnie James Dio, Flynn grabó y lanzó gratis en línea una versión de Die Young de Black Sabbath. En diciembre de 2013, Flynn y su compañero guitarrista de Machine Head, Phil Demmel, colaboraron con el sitio de educación en línea JamPlay.com para organizar una serie de lecciones de guitarra para aspirantes a guitarristas y miembros de JamPlay. Robb sufrió una entradera a su casa en la cual le robaron varios artículos, incluidas algunas guitarras. Dimebag Darrell le regaló una de las que fueron robadas, la Washburn 333, también conocida como Dimebolt. Afortunadamente, en 2016, la guitarra Dimebolt fue devuelta a Flynn.